La clase de hoy vamos a estudiar una sija del Rebbe, una charla del Rebbe sobre la parsha de esta semana, por supuesto, Parshas Boy. Y es una charla que está dividida en dos partes. Y la verdad, si la vamos a leer de adentro, no sé si vamos a avanzar mucho y no sé a dónde vamos a llegar. Así que voy a ir un poco contra mi propia naturaleza y en lugar de ver el texto crudo, por así decir, vamos a leer y ver y traducir cada parte. Algunas partes las voy a leer, pero la mayor parte la vamos a ver de afuera. Y quizás, con el permiso del Rebbe, quizás vale la pena decirlo, que de hecho, ahora este Shabbos es el 10 de Shvat, es el día que el Rebbe asumió el liderazgo en 1951, así que es un día de reconexión, es un día muy, muy importante para los Hasidim en Chabad. Con el permiso del Rebbe, voy a cambiar un poco el orden de las cosas como el Rebbe lo plantea en esta sija. Como mini introducción, que no tiene que ver con esta charla en particular, sino que tiene que ver en general con lo que se llama Likutei Sijes. Likutei Sijes son el compendio de charlas del Rebbe. El Likutei Sijes está armado de manera tal que no es que estas son las palabras exactas que el Rebbe dijo, todas juntas en un momento determinado, sino que, por ejemplo, justo el que nos toca, el que estamos estudiando hoy, fue dicho en Parshas Tazria y Parshas de Hodesh en 1957, Tafshin Yud Zayin, y después Parshas Va'eira, Tafshin Tezvav, 1955. O sea, en tres parashot diferentes, en tres momentos diferentes, de 2 años diferentes, el Rebbe planteó ideas que después un grupo de gente, se llamaban Vadas, Sijois, la gente que se ocupaba de escribir las charlas del Rebbe, compilaron esta idea, este concepto, se lo presentaron al Rebbe. El Rebbe agregó notas, puso, sacó, cambió, etc. Y salió impreso como una charla del Rebbe, que esto es lo que se llama Likutei Sijes, son las charlas del Rebbe. Pero de vuelta, repito solamente para que quede claro, el Rebbe dijo palabra por palabra del comienzo al final de esta charla, y bueno, no toda junta, en momentos diferentes y expresiones diferentes, etc. Y después se juntó para generar un concepto. Entonces, por eso, me voy a tomar la libertad, de vuelta con permiso del Rebbe, de dar vuelta un poquitito a las cosas y explicar las cosas un poco diferente, porque si no, me da la impresión de que no vamos a llegar muy lejos, porque es una charla que tiene, como dije antes, dos partes. Una parte que es la parte revelada de la Torá. Como ya hablamos muchas veces, existe Pnimius HaTorah y existe Hitzoinius. Existe la parte interior de la Torá, Hasidut, Kabbalah, mística, etc. Y existe la parte exterior de la Torá, que se trata de Talmud y Halajá, leyes, Midrashim. En esta charla vemos cómo el Rebbe explica dos aspectos de una misma cosa, pero en estos dos mundos diferentes. El mundo de la Torá revelada, digamos, y el mundo de la Torá oculta. Y primero el Rebbe explica la cuestión revelada y después la oculta. Esto lo vamos a hacer igual, esto lo voy a mantener, por así decir. Pero en la cuestión de la parte revelada de la Torá que el Rebbe explica, me voy a tomar la libertad, lo digo por última vez y avanzamos, de dar vuelta a algunas cosas. Punto. Terminamos con la introducción. Vamos a la charla del Rebbe. En la parsha de esta semana hay muchos asuntos. Es una parsha muy linda. Está Pesach, Tfilin. Pero en la parsha de esta semana está la primer mitzvah de la Torá. ¿Cuál es la primer mitzvah de la Torá? El versículo dice, de vuelta, Parshas Boy, en esta parsha, este mes será para ustedes, el primero de los meses, para los meses del año, etc. Y después Dios sigue hablando con Moshe y Aarón para plantearle cómo tienen que ser las leyes de Pesach. Porque el primer mes en la práctica, en el calendario judío, es el mes de Nisan. Tishrei, que es el mes de Rosh Hashanah, Yom Kippur, es el séptimo mes. El primer mes es el mes de Nisan. Y, de vuelta, en la parsha de esta semana, Dios le dice, bueno, señores, este va a ser el primer mes. Al comienzo del comentario de Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Francia, año 1100, al comienzo de su comentario en la Toira, lo primero que dice Rashi es... un segundito. Me olvidé la falta de costumbre. Ahí está. Ok. Al comienzo de su comentario, Rashi trae que en realidad la Torá no debería haber empezado con todo el relato de la creación. La Torá empieza, Breishis, el comienzo de la creación, Dios creó los cielos, la tierra, etcétera, etcétera, con los 6 días de la creación, el séptimo, Shabbat. Pero Rashi trae lo primero que dice, la Torá no debería haber comenzado con el relato de la creación. ¿Por qué?
Rashi no lo dice así, pero esto es lo que quiere decir. La Torá es un libro de leyes. La palabra Torá viene de la palabra Hora'á, indicaciones. ¿Cómo se vive como un judío? Bueno, se hace esto y no se hace aquello. La Torá es un libro de leyes. Y todo el comienzo de la Torá, desde Sefer Breishis, desde el comienzo de la Torá, primer libro, primer parsha, hasta justamente la parsha de esta semana, Parshas Boy, son todas historias. La primer mitzvah que aparece en la parsha de esta semana, ¿cuál es? Rosh Chodesh. A Chodesh Azerachem. Este será el primer mes para ustedes, en vez de Nisan, etc. Tenés que ver la luna nueva, santificar la luna y declarar el comienzo de un mes. Esta es la primera mitzvah de la Torah. Que cuando hablamos de primer mitzvah no se refiere solamente en términos cronológicos. A ver, ¿cuál vino primero? Tal. No. Si es primero, cronológicamente hablando, es porque espiritualmente hablando es más elevada que los demás. Más aún, como vamos a ver al final de la charla de hoy, esta mitzvah de declarar y nombrar los nuevos meses, etcétera, el comienzo del mes, etcétera, esta mitzvah encierra el contenido de toda la Torá. Todo lo que es Torah y mitzvot, la razón de ser de toda la existencia, está encerrado en esta mitzvah, como vamos a estudiar al final. Por eso esta mitzvah es la primera. Entonces, de vuelta, Rashi que dice al comienzo de su comentario, la Torá no debería haber empezado sino de esta parsha, Parshas Boy, y con esta mitzvah que es la primera mitzvah. Y entonces ¿por qué la Torá empieza con Breishis? Ok, Rashi tiene su respuesta, no vamos a entrar ahora en esos detalles. La cuestión es que claramente esta es la primera mitzvah de la Torá, declarar los nuevos, el comienzo de cada mes, en la práctica el mes de Nisan, etc. Ahora bien, ¿cómo se declaraba el comienzo de un mes? ¿Cuál es la práctica? ¿Qué se hacía? ¿Cómo se hacía? Había dos procesos. Proceso número uno es una mitzvah de la Torá, justamente, que el juzgado, el Beis Din, calcule con cálculos astronómicos cuándo va a ser el comienzo del nuevo mes. Los meses en el calendario judío están guiados por el ciclo de la luna. La luna, como todo el mundo sabe, luna nueva, cuarto menguante, bueno, el ciclo, luna llena, cuarto menguante, y termina el mes. El ciclo del mes lunar son 29 días y medio, etc. No es exacta la cuenta, no importa ahora. La cuestión es que los meses en el calendario judío son lunares, y la luna tiene un ciclo de renovación constante. Por eso se llama Chodesh. Chodesh quiere decir mes en hebreo. Pero Chodesh viene de la palabra Hidush. Hidush quiere decir algo nuevo, algo renovado. ¿Por qué? Porque la luna se renueva constantemente. Por supuesto, y ahora no es el momento para una clase de astronomía, no estamos ni cerca de eso, pero todo el mundo sabe que hay un ciclo y una luna que gira alrededor de la Tierra, y según la perspectiva en la que se encuentra, la posición del Sol, la luna, que es lo que vemos desde la Tierra. No es que la luna cambia de tamaño, no es que la luna crece y decrece. No, decir esto es una burrada. Lo que sabemos es que, bueno, de vuelta, de acuerdo a cómo pega el Sol, en el ángulo que pega con la luna, etc., según la órbita que están siguiendo, esto es lo que vemos desde la Tierra. Parece que la luna se va iluminando, va creciendo, entre comillas, y después va decreciendo. Perfecto. Pero el comienzo del mes es la luna nueva. Cuando se ve una rayita, por así decir, muy pequeña de la luna, ahí empieza el nuevo mes. Y esto es lo que Dios le dijo a Moishe y a Aarón, ambos hermanos, y esto va a ser importante para lo que vamos a estudiar, que estaban los dos. Esto es lo que Dios le dice a Moishe y a Aarón: cuando veas la luna en este tamaño, de esta forma, santificá y empezá el nuevo mes. Bien. Entonces, proceso número uno para santificar el mes, Kiddush HaChodesh, era que el Beis Din, el juzgado, calculaba, de vuelta con cálculos astronómicos, cuándo se va a ver la luna nueva. Perdón. El segundo proceso, tenía que haber testigos. ¿Qué significa testigos? Dos personas, que de esto vamos a estudiar más en profundidad hoy. Dos personas que vieron el nacimiento de la luna, entre comillas lo digo, vieron la luna nueva, iban al Beis Din a Jerusalén y declaraban: nosotros vimos la luna nueva en tal lugar, en tal posición, de tal manera. El juzgado, por cuanto ya tenía los cálculos de antes, ya sabían si se veía o no se veía, pero igual la Torá dice que tiene que haber testigos, y sobre esto vamos a estudiar. Por cuanto el juzgado escuchaba a los testigos, y los testigos decían la verdad. ¿Cómo sabes que decían la verdad? Y porque ya tenemos los cálculos, ya sabemos que lo que están diciendo es correcto, la luna nació, etc. Entonces declaraban el comienzo del nuevo mes. Perfecto, esta era la práctica de cómo se declaraba el comienzo de un mes,
Antiguamente, hoy en día tenemos un calendario que solamente se guía por el cálculo, no se guía ya por los testigos, ya no hay Beis Din, no hay juzgado, no hay Beis Hamikdash, no hay templo, etc. Que se reconstruya rápido en nuestros días y que vuelva al juzgado como era antes. Perfecto, pero en la práctica hoy en día no es así. Hoy en día solamente tenemos una cuenta, un heshbon se dice. Muy bien. Volviendo al tema de los testigos, que de esto es la charla del Rebbe. ¿Quiénes podían ser testigos de que vieron la luna? Hay dos opiniones en el Talmud. La opinión de Rabbi Shimon y la opinión de Rabbanan. Y la charla del Rebbe consiste en explicar estas dos opiniones. Y a partir de explicar estas dos opiniones, vamos a ver un asunto fantástico. En general, ¿qué es la Torá y qué son las mitzvot? ¿Cuál es la razón de ser de todo el universo? ¿Para qué estamos acá? A partir de entender la opinión de Rabbi Shimon y Rabbanan. Entonces, la primera parte de la charla de hoy, voy a tratar de hacerlo lo más claro posible, lo más sencillo posible, es una clase talmúdica, parece una clase de Talmud. Este dice así, el otro dice así, ¿por qué este dice así? ¿Qué cuestionamientos, idas y vueltas? Y a partir de entender todo eso, después el Rebbe lo va a aplicar a algo concreto que nos podemos llevar, digamos, en nuestras manos, de nuestra relación con Dios y nuestra razón de ser, aquí abajo. Bien, dicho todo esto, ¿qué dice Rabbi Shimon al respecto de los testigos del mes? Rabbi Shimon dice, bueno, mira, el versículo dice, en la parsha de esta semana, que Dios le dijo a Moishe y a Aaron, que Moishe y Aaron eran dos hermanos, hijos de la misma mamá, mismo padre, dos hermanos full, digamos, completos. Dios le dijo a Moishe y Aaron, cuando vean la luna nueva así, de esta manera, santifiquen el nuevo mes. De aquí aprende Rabbi Shimon que a pesar de que en todos los testimonios de la Torá, todos, casi todos, no importa, a pesar de que en casi todos los testimonios de la Torá, solamente testigos ksherim, apropiados, son aceptables. ¿Qué significa testigos apropiados? Por ejemplo, entre otras cosas que ahora no importan, no pueden ser hermanos. Dos testigos no pueden ser hermanos. Aunque sean Moishe y Aaron, que estamos hablando de gente que no van a mentir, gente extremadamente elevada, todo lo que quieras. Pero Moishe y Aaron no pueden ser testigos de una cosa. Por ejemplo, si Moishe y Aaron, que obviamente ya fallecieron, estoy hablando de algo hipotético totalmente, pero si Moishe y Aaron fuesen testigos de un asesinato y vienen al juzgado y dicen, nosotros vimos cuándo mató, cómo mató, con qué mató, dónde mató, todos los detalles, todos de la A a la Z, y todo es correcto y real, pues no podemos aceptar el testimonio de ellos. Porque son hermanos, Moishe y Aaron. No es válido el testimonio de Moishe y Aaron. Pero, dice Rabbi Shimon, al respecto del testimonio de la luna nueva, aceptamos el testimonio de Moishe y Aaron, de dos hermanos. Y no solamente los de ellos dos, digamos, en su momento que estaban vivos, sino que para toda la posteridad, para todas las generaciones, el testimonio de dos hermanos es aceptable para determinar que empezó la luna nueva, para determinar que salió la luna, que empezó el nuevo mes. Esto es lo que dice Rabbi Shimon. Rabbanan, nuestros sabios que discuten con Rabbi Shimon, y la halajá, la ley es como Rabbanan. Rabbanan dice, no, de ninguna manera. De ninguna manera. No puede haber dos testigos que sean hermanos. Ni en ningún testimonio común y corriente, digamos, un asesinato, yo qué sé, de un préstamo, ni tampoco en un testimonio de comienzo del nuevo mes. Ay, la Toira dice que Dios habló con Moishe y Aaron, estaban juntos ahí los dos, y les indicó Dios cómo debían ver la luna nueva para declarar el nuevo mes, etc. Lo que estaba diciendo la Toira es que así como Moishe y Aaron en su momento eran el Beis Din, eran el juzgado, entonces, de la misma manera, el testimonio tiene que ser presentado frente al juzgado. Frente al juzgado. Moishe y Aaron eran el juzgado en su momento. Esto entonces es la explicación de los versículos, digamos, en la Torá. Bien, tenemos Rabbanan y tenemos Rabbi Shimon. Antes yo mencioné que la halajá es como Rabbanan, como nuestros sabios. Entonces, ¿sabes qué? Podríamos cerrar el libro y vamos a estudiar lo que dice Rabbanan. ¿Qué me importa lo que dice Rabbi Shimon? Si no es la halajá. No es ley. Bueno, una de las ideas más interesantes de Hasidut, del pensamiento hasídico, es que incluso una opinión en la Toira, que no es halajá, no es ley, no deja de ser Toira, no deja de ser Horaá, enseñanza, no deja de ser parte de la Toira misma, no deja de ser algo santo, puro, elevado, etc. A pesar de que no es halajá, a pesar de que no es ley, no vamos a seguir esa opinión, pero no importa.
es algo divino, es algo, no divino porque es lindo, sino que es algo elocus, divinidad. Y por lo tanto, tiene su razón, tiene su explicación, tiene su razón de ser, a pesar de que no sea halajá. Entonces, vamos a tratar de entender por qué dice Rabbi Shimon justamente que dos hermanos sirven para el testimonio del nuevo mes. Si ya sabemos que todo el concepto de testimonio, la Torá dice en otra parte, no acá, al pishnai eidim yakum davar, de acuerdo a dos testigos se sostiene, se levanta un caso, un hecho. Tiene que haber testigos. En nuestro caso, que es el hecho del comienzo del nuevo mes, también tiene que haber testigos. Y los testigos tienen un montón de leyes, como ya dije antes, entre las cuales no pueden ser hermanos. Entonces, ¿por qué para Rabbi Shimon sirve que el testimonio de dos hermanos que vieron la luna nueva es kosher? ¿Por qué sirve para él? A pesar de que no es halajá, queremos entender cuál es la lógica de Rabbi Shimon. No puede estar diciendo pavadas. A mí me parece así. No, ¿qué me parece? No me importa lo que te parece. Me importa por qué, de dónde lo aprendes, qué quiere decir. Entonces, a pesar de que el concepto de testimonio, de que con dos testigos se sostenga algo, es un decreto de Dios, es porque a Dios se le ocurrió, no tiene una razón de ser, no tiene una lógica el concepto del testimonio. Sin embargo, tenemos que entender por qué en este caso, para Rabbi Shimon, se sostiene el testimonio, repito la pregunta nada más, de dos testigos que son hermanos entre ellos. El Rebbe explica lo siguiente. Al respecto del nuevo mes, por cuanto el juzgado calculaba, como dije antes, una mitzvah de la Torá, calculaba el comienzo del nuevo mes, los testigos no son algo fundamental para realmente establecer el hecho de que el nuevo mes empezó. Porque incluso si no venían testigos, el nuevo mes empezaba igual. No es que no declarábamos el comienzo del nuevo mes. En algún momento la luna la vemos en el cielo y empezó el mes, te guste o no te guste, hayan venido testigos o no hayan venido testigos. El nuevo mes empieza igual. El ciclo de la luna es constante, digamos, y no se interrumpe. Entonces, lo principal para Rabbi Shimon, lo principal es el cálculo. Es el cálculo de cuándo empieza el nuevo mes. Los testigos no hacen que empiece el nuevo mes. Es como algo agregado nada más. Es como algo agregado. Entonces, no hay un din, una ley de testimonio al respecto del comienzo del nuevo mes, según la opinión de Rabbi Shimon. No es necesaria esa ley de testimonio de que todos testigos tienen que declarar para que empiece el nuevo mes, etc. Para Rabbi Shimon esto no es necesario. No es necesario. Entonces, ¿qué hacen los testigos? De acuerdo a la opinión de Rabbi Shimon, cuando vienen y testifican en el juzgado que ellos vieron que empezó la luna nueva, etc. Los testigos lo que están haciendo es aclarar un hecho, algo que ya sabemos de antes, algo que ya existe. Aclaran una realidad, pero no hacen esa realidad, no la generan. ¿Qué es lo que genera la realidad? La cuenta, el heshbon, los cálculos astronómicos que hizo el juzgado. Entonces, para Rabbi Shimon, por eso, dos testigos que son hermanos sirven para el testimonio de la luna, porque los testigos que declaran el comienzo del nuevo mes no aparecen como testigos con todas las leyes del testimonio bíblico, como la Torá, el Talmud indica, etc. No, solamente están aclarando algo que ya sabemos. No son fundamentales. Entonces, dos hermanos sirven también para el testimonio del nuevo mes. Esto es lo que dice Rabbi Shimon. Pero el Rebbe plantea una pregunta interesante, un poco compleja para charlar mucho en realidad. Yo lo voy a hacer lo más corto posible para llegar a la parte más práctica de la charla. El Rebbe plantea una pregunta interesante. Moishe y Aaron eran hermanos, es verdad, pero nacieron antes de la entrega de la Torá. Y en el momento de la entrega de la Torá, una de las cosas que ocurrió, esto lo dice el Talmud, no es un invento del Rebbe ni nada por el estilo, en el momento de la entrega de la Torá, lo que ocurrió fue la conversión masiva de todos los hijos de Israel, o sea, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, como familia, conversión masiva al judaísmo, a la religión de la Torá, o como lo quieran llamar, no importa, no viene al caso, Yiddishkeit, a pesar de que el Yiddish todavía no existía en ese momento, pero no importa. La conversión masiva de todos los hijos de Israel en Yehudim, en judíos. Y la ley es que cuando dos hermanos no judíos se convierten al judaísmo, no son más parientes entre ellos.
Alágicamente hablando, legalmente hablando, no son parientes. Y podrían testificar ellos dos un testimonio cualquiera, de un asesinato, de un préstamo, lo que sea, a pesar de que son hermanos de carne y hueso, digamos, de mismo padre, misma madre, por cuanto el lenguaje talmúdico es Ger Shinisgayer que Katan Shenoilat Dome. Un converso que se convierte, un tipo que se convierte, un tipo, una tipa, lo mismo, es como un niño recién nacido. Es una persona nueva, ya no es más la persona que era antes. Entonces, siendo así, tenemos un problema, plantea el rey. ¿Cuál es la prueba de que Moishe y Aaron podían ser testigos por cuanto la Toira les dice a ellos, vean la luna y testifiquen, etcétera? De acá aprendemos para la posteridad que dos hermanos, según la opinión de Rabbi Shimon, que dos hermanos pueden ser testigos. No es una buena prueba, porque Moishe y Aaron eran conversos, se convirtieron, no eran hermanos realmente, alágicamente hablando, no eran hermanos. De vuelta, eran hijos del mismo padre y madre, pero alágicamente no eran hermanos. Entonces, ¿cómo me probás de esa situación de Moishe y Aaron siendo conversos? Que dos hermanos de carne y hueso, literalmente los dos Yehudim nacidos del mismo padre y misma madre, pueden ser testigos. No es el mismo caso. Lo que me querés aprender, o sea, lo que me querés enseñar, quizás, mejor dicho, que dos hermanos pueden ser testigos, el lugar de donde lo estás aprendiendo no me lo prueba. No me lo demuestra. Porque en el caso de Moishe y Aaron no se cumplía esa misma idea de que eran hermanos. Justamente no eran hermanos. Este es el problema. Alágicamente hablando, no eran hermanos. Entonces el Rebbe explica. ¿Se entiende hasta acá? Está difícil. No, el concepto de que Moshe es un converso es... ¿Te chocó? te mueve el piso, digamos. Totalmente. No, nunca lo había escuchado. Sí. La Gemara en Yevamos dice, sí. Moishe era converso, Aaron era converso, eran todos se convirtieron. Es interesante, entre paréntesis todo esto, y no sé la explicación, así que no me preguntes tampoco, pero es interesante que a pesar de que eran conversos, conservaron el estatus de Levi, el estatus de Cohen, el estatus de parte de una tribu, porque en la práctica todo el pueblo judío se convirtió y seguían siendo la tribu de Yehuda, la tribu de este, del otro, no importa. Conservaron ese estatus. No me preguntes por qué, no sé. Porque un converso hoy en día cualquiera, un converso común y corriente que se convierte, no es parte de una tribu específicamente. Porque la tribu sigue al padre y bueno, el padre no es Yehudí, entonces, o incluso si el padre es judío, por cuanto la madre no es judía, entonces el chico no es judío, entonces no tiene una tribu. No tiene una tribu. Así que no sé por qué en ese caso la conversión conservó ese estatus, no lo sé. Pero en la práctica, así dice la Gemara, eran conversos. Bien, entonces, volviendo a la cuestión. Si Moishe y Aaron eran conversos, ¿por qué aprendemos de ellos dos que para la posteridad sirve el testimonio de dos hermanos, para el Kiddush HaChodesh, específicamente para esta ley de la santificación del nuevo mes? Entonces el Rebbe explica que justamente con lo que dijimos antes podemos entenderlo. Por cuanto el concepto de Kiddush HaChodesh, la santificación del nuevo mes, no requiere toda la ley, en hebreo se dice din, toda la ley, todo el peso de las leyes de Eidus, de testimonio, no lo requiere, no es necesario. ¿Por qué? Porque hay una cuenta que hacía el Beis Din, hay un cálculo que hacía el juzgado. Entonces todo el peso de lo que es verdaderamente un testimonio no es necesario para las leyes de Kiddush HaChodesh, de santificación del nuevo mes. Entonces podemos aprender de Moishe y Aaron, a pesar de que ellos eran conversos, porque no era un testimonio verdadero todo el concepto de Kiddush HaChodesh. No era un testimonio en el sentido completo y pleno de la palabra testimonio como se entiende en la Toira. No, era solamente una clarificación de algo que el juzgado ya sabía. Entonces podemos aprender de un caso extraño de Moishe y Aaron como conversos, e incluso si no eran conversos, igual servía el testimonio de ellos, para Rabbi Shimon. Igual servía el testimonio, porque no era un testimonio en toda la plenitud de la palabra testimonio, como la Toira lo entiende, sino que era solamente una clarificación de algo, de un concepto. En este tipo de testimonio sirve el testimonio de parientes. También, esta es la opinión de Rabbi Shimon. Sin embargo,
La halajá no es como Rabbi Shimon. La halajá es como Rabbanan, como nuestros sabios. ¿Qué decían nuestros sabios? Que el testimonio de parientes no sirve para la santificación del nuevo mes. No sirve. Entonces el Rebbe explica cuál es la opinión de Rabbanan. ¿Cuál es la opinión de Rabbanan? Porque de acuerdo a Rabbi Shimon lo principal es la cuenta. Por cuanto había una cuenta, entonces el testimonio no es algo importante. Pero de acuerdo a Rabbanan, el testimonio sí es importante. O sea, la cuenta era el cálculo que el Beis Din, el juzgado, hacía. Eso es lo principal para Rabbi Shimon. Entonces el testimonio de los testigos no era tan importante, entonces sirve un testimonio de hermanos. Esto es lo que dice Rabbi Shimon. Pero Rabbanan dice que no. Tiene que haber un cálculo, esto nadie lo discute. El juzgado tiene que hacer su cálculo de cuándo va a salir la luna nueva, cuándo empieza el nuevo mes, etc. Pero aún así tiene que haber testigos. A la vez. Las dos cosas tienen que ocurrir, y los testigos tienen que ser con todas las leyes, digamos, con todo el peso de la ley de testimonio, que no pueden ser parientes, que hay que revisar si están mintiendo, si no están mintiendo. ¿Cuál es la lógica de Rabbanan? ¿Cuál es la lógica de nuestros sabios que dicen que es importante el testimonio? Entonces el Rebbe explica que por alguna razón, acá el Rebbe no dice exactamente por qué, pero por alguna razón, la Toira agrega al concepto del cálculo que hacían los sabios en el juzgado de cuándo va a empezar el nuevo mes, la Toira agrega el concepto de testimonio. Y cuando la Toira habla de testimonio, automáticamente se aplican todas las leyes de testimonio. En cuanto la Toira dice Eidus, testimonio, ¿qué significa esto? Volvemos al versículo que hablamos anteriormente, al Pi Shnaim Eidim Biokum Davar, de acuerdo a dos testigos, se va a levantar, se va a establecer un hecho. Entonces, en cuanto utilizamos el concepto testigo, se aplican todas las leyes. Hay raras excepciones en donde se acepta el testimonio de otro tipo de personajes, pero son excepciones y no es con todo el peso de la ley testimonio tampoco, sino que solamente una aclaración. Entonces, volviendo un poquito para atrás. Primero dijimos, hay dos opiniones, Rabbi Shimon y Rabbanan. Para Rabbi Shimon lo principal es la cuenta. Y los testigos son solamente una aclaración de algo. Por eso no es necesario que sean testigos en todo el sentido de la palabra. Pueden ser hermanos. Para Rabbanan también lo principal es la cuenta. Pero por alguna razón la Toira, en cuanto hablamos de testigos, habla de al Pi Shnaim Eidim, de acuerdo a dos testigos, con todas las leyes de testigos. No sirven dos parientes para ser testigos de acuerdo a Rabbanan para el testimonio del comienzo del nuevo mes. Ahora bien, todavía tenemos que explicar si, de vuelta, de acuerdo a Rabbanan, nuestros sabios, y un poco de acuerdo a Rabbi Shimon también, si lo principal es la cuenta, el cálculo que hacía el juzgado, y ahora vamos a pasar a la segunda parte de la charla, en donde ya empezamos a ver enseñanza, como dijimos antes que la palabra Torah viene de la palabra Hora'á, enseñanza. ¿Qué es lo que extraemos de todo esto? Por cuanto lo principal es el cálculo, al fin y al cabo, ¿cuál es el motivo de los testigos? ¿Para qué sirven los testigos? ¿Qué suman los testigos? ¿Qué agregan los testigos a toda esta cuestión? Entonces el Rebbe explica, esta parte la vamos a leer, no es tan larga ni compleja tampoco, pero el Rebbe explica así. Por lo menos para una parte vamos a leer. El Rebbe explica así. El concepto de Kiddush HaChodesh, concepto de la santificación del nuevo mes, consta de dos asuntos, ambos fundamentales. Y estos dos asuntos vamos a ver que son dos puntos fundamentales en la vida de todo Yehudí, sin excepción. Y dos puntos, dos nekudos, se dice en hebreo, dos puntos, dos asuntos, dos núcleos que son la vida del judío y la razón de ser del universo entero. Vamos a ver. Y por eso, me adelanto, pero por eso la mitzvah de Kiddush HaChodesh, de la santificación del nuevo mes, es la primera mitzvah de la Torá. Y por eso, volviendo al comienzo, Rashi en su comentario dice que la Toira debería haber empezado de acá. Porque si vos me querés decir cuál es la razón de ser de todo el universo, esto es la mitzvah de Kiddush HaChodesh. ¿En serio? ¿Cómo? Esto es lo que vamos a explicar. Kiddush HaChodesh, la santificación del nuevo mes, consta de dos asuntos. Y ambos asuntos juntos hacen a la santificación del nuevo mes y hacen a la esencia del judaísmo. Hacen a la razón de ser de toda la creación. ¿Cuáles son los dos asuntos de Kiddush HaChodesh? ¿Y por qué estos dos asuntos justamente son la esencia de todo el judaísmo y de toda la creación?
El asunto número uno es, ya deberían por lo menos pensarlo, el cálculo, Heshbon, el cálculo que hacía el Beis Din, y los testigos, lo que veían los testigos. Estos son los dos asuntos que componen la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Estos dos asuntos son la esencia de toda la creación. ¿Qué significa todo esto? La Toira, como dijimos antes, empieza con Breishis, todo el relato de la creación, y Abraham, Yitzhak, Jacob, un montón de historias muy bonitas y muy lindas que tienen muchas enseñanzas, etc. Pero en la práctica, como dijimos antes, la Toira debería haber empezado, dice Rashi en su comentario, por esta parsha, Parshas Bo, Yahodesh Zalachem. Este será el primer mes para ustedes. Y la pregunta es una pregunta muy fuerte. ¿Por qué esta mitzvah de Kiddush HaChodesh debería ser la primera mitzvah de la Torá? Ok, pongamos que la Toira no debería empezar con Breishis. Asumamos, aceptemos que la Toira no debería empezar con historias. La Toira es Hora'ah, es enseñanza. Vamos, decime cuáles son las mitzvot y no me hinches más. Decime la serie de leyes, qué hay que hacer y qué no hay que hacer. No me traigas historias lindas. Decime qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Bien, entonces la Toira no debería empezar por Breishis. ¿Dónde debería empezar la Toira? Ya suena, esto es lo que plantea el Rebbe, suena que la Toira debería empezar con Anoiji Hashem Elekeja, yo soy Dios tu Señor, el primero de los 10 mandamientos. Es lo más importante que hay. Hay un Dios, está ahí, a él le importa lo que nos pasa, etc. Esto debería ser la primera mitzvah de la Toira. Yo soy Dios. Y de ahí en adelante podés empezar a plantear otras mitzvot. En otras palabras, si vos no aceptás el hecho de que existe Dios, entonces ninguna mitzvah tiene sentido. ¿Qué es la palabra mitzvah? La palabra mitzvah significa orden. En el concepto orden, la idea de una orden, un mandato, está el que manda, y está el que es mandado, y está el mandato, como la teoría de la comunicación. Está el emisor, el mensaje y el receptor. No hay comunicación si alguno de estos tres componentes no está. Los tres tienen que estar. Entonces, ¿qué es la mitzvah de Anoiji Hashem Elekeja, yo soy Dios tu Señor? Es lo primero que hay. Es la aceptación de que hay un Dios, y de ahí en adelante podemos hacer todo el resto de las mitzvot que Dios plantea. Cualquiera, tefilin, kashrut, no importa, llaves. Pero si no aceptás que hay Dios, nada de lo que dice la Torah es una orden, porque no hay nadie que ordene nada. Entonces la primer mitzvah debería ser yo soy Dios tu Señor. ¿Qué representa esta mitzvah? En hebreo se dice Kabbalas Oil, aceptación del yugo del cielo. Aceptar que Dios es el que está ahí y Dios es el que manda. Esa debería ser la primera mitzvah de la Torah, pero no lo es. No es la primera mitzvah. ¿Cuál es la primera mitzvah? Kiddush HaChodesh, santificación del nuevo mes. Entonces la pregunta es ¿por qué suena que, de vuelta, yo soy Dios tu Señor, es más importante, entre comillas lo digo, porque uno no debería calcular qué es más importante que qué, todo es igual, pero no importa, suena que es más elevado, más superior, yo soy Dios tu Señor. Entonces, ¿cuál es la explicación de por qué Kiddush HaChodesh es la primera mitzvah? El Rebbe explica así. Yo soy Dios tu Señor, es el comienzo y el fundamento de todas las mitzvot, como dijimos antes. Pero es el comienzo y fundamento de la observancia de las mitzvot. Como expliqué, si vos no aceptás que hay un rey y un Dios que manda, entonces no vas a aceptar hacer nada. Nada de lo que si viene alguien y te dice, tenés que hacer esto o aquello, cualquier argentino, como buen argentino, diría, ¿y vos quién sos para decirme a mí lo que tengo que hacer? Tómatela, yo hago lo que quiero. Lamentablemente así vivimos en Argentina y así estamos. Entonces, lo primero que tenés que hacer es aceptar, bueno, vos sos el que manda, entonces tengo que hacer lo que vos decís, porque sos el que manda. Pero este asunto es al respecto de la observancia concreta de las mitzvot, de cada precepto. Tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello, puedo hacer esto, no debo hacer aquello, etc. Pero la mitzvah, eso es anoiji, eso es yo soy Dios tu Señor, la observancia de cada mitzvah. Pero la mitzvah de santificación del nuevo mes, Kiddush HaChodesh, es el objetivo de Torah Mitzvahs. No es la observancia concreta de cada mitzvah, sino es para qué sirve cada mitzvah. ¿Para qué estamos acá? ¿Con qué objetivo estamos acá? ¿Para qué nos creó Dios? ¿Para qué creó Dios todo este mundo? Esto lo vemos en la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Entonces, ahora vamos a explicar por qué, paciencia. Pero entonces, cuando uno plantea hacer un trabajo determinado, una actividad determinada, lo primero que tiene en la cabeza es el objetivo. ¿A dónde querés llegar? Como decimos todos los viernes, Soif Ma'aseh B'machshava Tchila, el final de la acción está al principio en el pensamiento.
Lo primero que vos sabés es qué querés. Quiero esto. Ok, ¿cómo llego a esto? Voy a tener que hacer esto, aquello, etcétera. Un montón de actividades para llegar a mi objetivo. Pero lo primero que surge en la cabeza es el objetivo. Entonces, la primer mitzvah de la Toira, ¿cuál es? Santificación del nuevo mes. ¿Por qué? Porque esa mitzvah encierra, como vamos a estudiar, el objetivo de toda la creación. El objetivo de la razón de ser del mundo entero, el objetivo del Yahudí, el objetivo de todo el universo. ¿Por qué? El Rebbe explica así. ¿Cuál es el objetivo de Torah y Mitzvot? ¿Para qué Dios nos entregó una Torah y tenemos preceptos? ¿Porque es una linda tradición? ¿Porque son una linda cultura de comer matzah en Pesach? No. Los Yehudim tenemos que hacer un Hidush, una novedad en la creación. Por eso Kiddush HaChodesh, Chodesh significa mes, y también viene de la palabra Hidush, Hadash, algo nuevo. El objetivo de la Toira es que nosotros hagamos a través de la Toira una novedad en la creación. Y como es sabido la explicación de nuestros sabios, la explicación de la frase de nuestros sabios, perdón. Nuestros sabios dicen en el Midrash, en el Talmud, Gdoilim Maise Tzadikim es más elevado. Son más elevadas las acciones de los tzadikim, de los justos, que la acción de la creación de los cielos y la tierra. Es más elevado lo que hace un tzadik que la creación misma. ¿Cómo puede ser? Porque la creación, ¿qué es? Me'ain leyesh. De la nada haces algo. Esa es la creación. Dios hizo de la nada algo. ¿Qué hacen los tzadikim? De algo lo transforman en nada. Hay una historia en el Talmud, el Rebbe hace referencia a esta historia, no la cuenta acá, pero hace referencia claramente a esta historia. Talmud en Tainis, sobre Rabbi Hanina ben Doisa. Ahí en la Gemara en Tainis hay varias historias de Rabbi Hanina ben Doisa. Una de ellas es la siguiente. Una vez, es una historia famosa, una vez, Rabbi Hanina ben Doisa era un tzadik muy grande, justo muy grande, y vivía en la pobreza total, y la esposa de Rabbi Hanina una vez se quejó de que no había comida, que yo qué sé, esto, lo otro, no. Como toda buena esposa, y dice, se quejó de que no la estaban pasando muy bien. Entonces, Rabbi Hanina le dijo, ningún problema, vos querés riqueza, querés que estemos mejor, sí, ok, voy a rezar y vamos a estar mejor. Rabbi Hanina rezó, y al poco tiempo los chicos en el patio encontraron un gran tesoro, oro y qué sé yo, piedras preciosas, perlas, hermoso, se hicieron ricos de un día para el otro. Y comieron y vivieron, estaban todos muy felices. Y a la noche, una noche, la esposa de Rabbi Hanina tuvo un sueño. El sueño de la esposa de Rabbi Hanina fue que estaban comiendo toda la familia juntos en una mesa de oro. Riqueza total, ¿sí? Una mesa entera, oro macizo. Pero la mesa, en lugar de tener 4 patas, tenía 3 patas. Y a la esposa de Rabbi Hanina le llamó la atención. ¿Qué sé yo? Una mesa rara con 3 patas. Entonces le contó a su marido sobre su sueño. Y el marido le contestó, claro, ¿viste el tesoro que encontraron los chicos en el patio? Esa es la pata de la mesa de oro que nos espera en el Gan Eden, en el paraíso. Toda esa recompensa que tenemos nosotros de los preceptos que hacemos y nuestra rectitud, etc., la estamos comiendo ahora. Es la pata de oro de la mesa en el mundo por venir. Entonces la esposa le dijo a Rabbi Hanina, pero si es así, entonces no la quiero. No quiero comerme ahora la recompensa, más allá de si hay que servir a Dios con recompensa o no, no es el punto de la historia. No quiero comerme ahora la recompensa que me espera en el mundo por venir. Llévatela, le dijo a Rabbi Hanina. Devolvela. Y Rabbi Hanina, ¿qué hizo? El Talmud cuenta que hizo un gran milagro, impresionante milagro. Ya fue un milagro el hecho de que Dios materializó, digamos, esa pata de oro espiritual, entre comillas, en dinero que podía utilizar Rabbi Hanina aquí abajo en el mundo. Eso ya era un gran milagro. Del Shamayim, del cielo te dan, pero del cielo no te quitan. No existe esto de quitarte. Y sin embargo Rabbi Hanina rezó y ese dinero, digamos, ese tesoro que encontraron, volvió al cielo, sea como fuera. No dice el Talmud cómo, no importa, no es el punto. El punto es que Rabbi Hanina hizo un increíble milagro del algo a hacer nada. Esto mismo, con una explicación un poco más hasidish, es el mismo concepto, nada más que simplemente una vuelta de rosca más, una perspectiva más. Llamamos a Dios Ain, nada. ¿Por qué lo llamamos a Dios nada? Porque no lo entendemos. Todo aquello que no comprendemos, lo llamamos nada, no existe, como que no está.
No estoy diciendo que Dios no exista, Haz v'shalom, Dios libre y guarde. Estoy diciendo que no es algo comprensible. Entonces lo llamamos nada, todo lo que no entendemos lo llamamos nada, insignificante. Pero en realidad, en la práctica, entre paréntesis, Dios es el verdadero ser. Nosotros somos nada. Pero bueno, es otra historia para sentarse a estudiar un discurso hasídico sobre el tema. Sea como fuere, llamamos a Dios Ain, nada. Nosotros estamos aquí abajo, en este mundo, para revelar en el mundo material, a lo que llamamos Yesh, algo, revelar dentro de ese Yesh hay un Ain, hay una nada, está Dios. Revelar la divinidad, la expresión de Dios en cada esquina del universo. Esto es transformar el Yesh, el algo, en Ain, en nada. No es que estamos haciendo magia y hacemos desaparecer las cosas, sino que revelamos y expresamos cómo cada cosa en el universo tiene una chispa divina, tiene una energía divina, es creada por Dios, tiene una razón de ser, que Dios le pone, etc. Esto es lo que está diciendo el Rebbe acá, que todo el objetivo de Torah y Mitzvot es hacer un hidush, una novedad. ¿Qué quiere decir esa novedad? Un mundo material, transformarlo en un mundo espiritual. No es que hagas magia, abracadabra, qué sé yo, y de repente se esfume el mundo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de revelar en el mundo material su razón de ser espiritual. Está ahí por algo. Y hay algo divino de Dios en cada esquina y en cada cosa del mundo. Esto, lo que dicen nuestros sabios, la explicación hasídica de lo que dicen nuestros sabios, son más grandes las acciones de los tzadikim que las acciones de Dios mismo en la creación de los cielos y la tierra. Porque Dios crea de la nada algo. ¿Pero qué hacen los tzadikim? Del algo hacen nada. Revelan a Dios en cada esquina, en cada cosa del universo. Y esto es lo que significa esta primera mitzvah de la Torah. Este será el primer mes para ustedes. La palabra Hoidesh, como dijimos antes, viene de la palabra Hidush, novedad. La fuerza para hacer un Hidush, una novedad en el mundo, que fue dada a cada uno de nosotros, está dada justamente con esta primera mitzvah. Es la más importante, es la primera, no solamente en tiempo, sino en calidad, digamos, no en cantidad cronológica, sino en calidad. Es la más importante. Es la que nos da la fuerza y la energía para transformar el mundo, hacer de un mundo material algo espiritual. En otras palabras, como en la frase famosa, y el Rebbe lo va a explicar ahora en detalle, Dira betachtoinim. El Midrash trae, y diferentes libros de nuestros sabios traen diferentes razones de por qué Dios creó el universo. El Midrash trae, y Hasidut toma esto como la razón más poderosa y más importante en el discurso hasídico entero del quinto Rebbe de Chabad sobre este tema. El Midrash dice, Dios tuvo una taiba, una pasión, ganas de tener una morada aquí abajo en este mundo. Esta es la razón por la cual Dios creó el mundo, porque tuvo ganas de tener una morada en este mundo. Ahora bien, en este asunto de la morada hay dos conceptos, hay dos ideas. Y para explicar eso, el Rebbe trae otro Midrash, otra explicación de nuestros sabios sobre esta parsha. El Midrash dice, hay un versículo, un pasuk de Koyeles, en el capítulo 4, versículo 9, dice, Toivi mashnayim min ha'echad, es mejor dos que uno. Es mejor dos que uno. ¿Y qué dice el Midrash sobre este versículo, sobre esta idea? Es mejor una parsha en la Toira que fue dicha a dos que una parsha que fue dicha solamente a uno. ¿Cuál es la parsha en la Toira que fue dicha a dos? Parsha de Hoidesh. Si ven el relato en la Toira, dice que Dios habla con Moishe y con Aaron. Con los dos. Hay otras parshas en la Toira también en donde Dios habla con los dos. Entonces, ¿por qué justamente esta es la parsha tan importante a la cual hace referencia Shlomo Melech, el rey Salomón, cuando dice mejor dos que uno? ¿Por qué esta parsha fue dicha a dos justamente? ¿Por qué es esta parsha tan importante, tan fundamental? Justamente como explicamos, la palabra Hoidesh viene de la palabra Hidush, novedad. Es decir, esta mitzvah, este precepto es la razón de ser de toda la Torah y todas las mitzvahs de la creación entera. Hacer una novedad en este mundo, revelar la presencia de Dios, el mundo. La palabra mundo en hebreo se dice oilam. Oilam viene de la palabra helem, ocultamiento. El mundo por naturaleza, y fue creado de esa manera, oculta la presencia de Dios. Abrir los ojos y ¿dónde está Dios? No lo vemos con los ojos de carne y hueso. Esta es la naturaleza del mundo. ¿Para qué nos dio Dios una toira? ¿Para qué nos puso acá abajo en este mundo? Para renovar esa creación, para transformar ese helem, ese ocultamiento de la presencia de Dios en una revelación, en Gilui. Y esto es un Hidush.
Es una novedad. Como la novedad de Rabbi Hanina ben Dosa devolviendo la pata de oro, digamos, o el tesoro que era la pata de oro de la mesa en el Gan Eden. Eso es una novedad, es algo que no es lo natural. Lo natural es lo material es material y lo espiritual es espiritual. Punto, no se mezclan. Vienen los tzadikim, viene la Torah y nos da fuerza a cada uno de nosotros de transformar el mundo material en un mundo espiritual, hacer un hidush, una novedad, revelar la presencia de Dios en el mundo. Y por cuanto esta novedad de la Torah y las mitzvahs tiene dos puntos centrales, dos conceptos. No se olviden que venimos hablando de Kiddush HaChodesh, la santificación de un nuevo mes. Y había dos conceptos en Kiddush HaChodesh. Heshbon, la cuenta, el cálculo que hacía el juzgado, y los testigos. Esto lo vamos a conectar con estos dos conceptos que el Rebbe va a mencionar ahora. ¿Cuáles son los dos conceptos que hay en Torah Mitzvahs, en la Torah de las Mitzvot, por las cuales Dios creó el universo entero? Y esto está relacionado con el versículo que es mejor dos que uno. Que Parshat HaChodesh fue dicha a Moishe y a Aaron. Que en Kiddush HaChodesh está la cuenta, o sea, el cálculo, y los testigos. Y esto está relacionado, como vamos a estudiar, que en Dira Betachtoinim, cuando decimos que queremos hacer una morada para Dios en este mundo, hay dos conceptos. Fíjense cómo se expresan estos dos conceptos a lo largo de todas estas ideas que estamos hablando. Al final lo repito para que quede más claro. Hay dos conceptos en una morada, en una casa. ¿Qué es una casa? ¿Qué es tu casa? ¿De qué se trata? Yo vivo en mi casa. ¿Y qué pasa que yo vivo en mi casa? Entonces, por un lado, cuando la Torah dice, nuestros sabios dicen, Dira betachtoinim, Dios quiere una morada en este mundo bajo, este mundo inferior. ¿Qué significa eso? Que el mundo inferior mismo, este mundo material que nosotros vivimos, debe estar preparado para que se revele la presencia de Dios. Paréntesis, para entender esto que el Rebbe plantea acá, que lo dice muy rápido y no explica. Yo voy a explicar lo que a mí me parece, por lo menos. Cuando un profesor da una clase de lo que sea, en la facultad de lo que sea, da una clase. Si el profesor no adapta los conceptos al nivel de los alumnos no van a entender nada. No van a entender nada. Porque no están preparados para captar, para entender, incorporar las ideas que el profesor está diciendo. Porque es muy difícil, porque no están en el nivel. Después van a crecer y van a llegar a ese nivel. Pero en el momento en que está ocurriendo la transmisión de información entre el profesor y los alumnos no están preparados. Entonces, ¿qué debe hacer el profesor? Primero debe preparar a los alumnos para que ellos estén listos para incorporar las ideas, y recién después le puede decir las ideas. Entonces, cuando decimos que Dios quiere una morada aquí abajo en este mundo, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que este mundo, de alguna manera, tiene que ser preparado por nosotros, justamente ese es nuestro trabajo, a través de la Torah de las Mitzvot. Este mundo tiene que estar refinado y preparado para que se revele Dios. Así como está ahora, este mundo no está listo, no está preparado. Y por eso Moshiach no está acá ahora. Porque el mundo no está preparado. Porque no terminamos el trabajo de prepararlo. Entonces, cuando decimos Dira betachtoinim, ¿qué significa tachtoin? Tachtoin en hebreo quiere decir abajo. Significa lo más bajo que hay. En este mundo bajo, donde la presencia de Dios está oculta, este mundo tiene que estar listo y preparado para recibir la revelación de Dios. Esto es un concepto. El segundo concepto, en Dira betachtoinim, que es una casa donde tu casa donde vos sos vos. No tenés que ocultarte, no tenés que mostrarte de otra manera. En tu casa te mostrás como vos sos. Tu propia esencia está revelada en tu casa. Cuando vas a la casa de otro, te comportás de una manera mejor o diferente, lo que sea. Porque no estás en tu casa. Cuando estás en tu casa, sos vos. El mismo concepto se aplica a que si este mundo, dicen nuestros sabios, debe ser la casa de Dios, quiere decir que la esencia misma de Dios tiene que estar revelada aquí abajo en este mundo. Esto es el objetivo de Torah Mitzvot. Entonces, por un lado, preparar el mundo para la revelación divina, y por el otro lado, que la esencia misma de Dios esté revelada aquí abajo. ¿Qué significa la esencia de Dios? No solamente una creación con la palabra de Dios, como está escrito en el relato de la creación, que Dios dijo y creó esto, Dios dijo y creó aquello.
Y como dicen los Teilim, Leolam Hashem Dvarcha Nitzah Bashamayim, por siempre Dios, tu palabra está firme en los cielos, tu palabra, la palabra de Dios. No, ¿qué palabra ni palabra? Dios, Él, que Él esté revelado aquí abajo. Entonces estos son los dos conceptos que se desprenden de esta frase de nuestros sabios. Dira betachtoinim. Dira es una casa, tachtoinim es aquí abajo. Este es el objetivo de toda la Torah y todas las mitzvot. Dira betachtoinim. Y estos dos asuntos son hidush, son una novedad. Porque el mundo, así como nosotros lo vemos y lo conocemos, no revela la presencia de Dios. Es un trabajo y una novedad que nosotros tenemos que hacer en el mundo, transformarlo para que revele la presencia de Dios. Pero el mundo por naturaleza no es un mundo conductivo a revelar la presencia de Dios. Todo lo contrario. Es un mundo conductivo a que la gente hace cualquier cosa, etcétera, etcétera. A eso conduce el mundo, en forma natural. Digamos, la inercia del mundo es hacer lo que quieras. ¿A quién le importa? Entonces hay un hidush, hay una novedad que nosotros tenemos que hacer en el mundo, cambiar el mundo para que la naturaleza del mundo pase a ser kedusha, santidad, la presencia de Dios. Esto es al respecto de Tachtoinim. Este mundo bajo mismo tiene que revelar la presencia de Dios. Y al respecto de Dira, una casa, donde dijimos que el concepto de casa es que está revelada la esencia de la cosa. Este mundo es creado, como dijimos antes, con la palabra de Dios. Bueno, olvídate de la palabra de Dios, que la esencia de Dios está acá. Es un hidush también, es una novedad. En forma revelada, la esencia de Dios no está acá, en forma revelada. Entonces es un hidush que nosotros tenemos que generar a través de la Torah y las mitzvot, de revelar aquí abajo la presencia de Dios. Y este es todo el concepto de que esta parsha, justamente Parshas HaChodesh, Parshas Boy, donde está Parshas HaChodesh, la santificación del nuevo mes, etc., esto es a lo que hace referencia Shloime HaMelech, el rey Salomón, cuando dice Toivim Ashnaim Min Ha'echad, de mejor dos que uno. Que esta parsha fue dicha a Moishe y Aaron. Y Moishe y Aaron representan estas dos cosas. Ahora vamos a explicar, representan el concepto de transformar este mundo bajo en un mundo donde la presencia de Dios esté revelada, y representan traer aquí abajo la presencia, la esencia misma de Dios. Aaron Akoyen, ¿cuál era el trabajo de Aaron? Nuestros sabios dicen, Oyev Shalem, Reidev Shalem, Oyev Sabrios me carga la toira. Aaron Akoyen, él amaba la paz, perseguía la paz, amaba a las criaturas, las acercaba a la toira. Aaron Akoyen estaba constantemente tratando de elevar a la gente en un nivel espiritual superior, tratando de hacer paz entre las personas, paz entre los amigos o enemigos, marido y mujer, etc. Este es el trabajo de Aaron, elevar el mundo bajo hacia arriba. Y el trabajo de Moishe era justo lo opuesto. Moishe Rabbeinu lo que hacía era traer la presencia de Dios hacia aquí abajo. Moishe hablaba con Dios y transmitía a la gente, mira, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, Dios dijo esto, Dios dijo lo otro. Moishe Rabbeinu recibe la toira y la comparte con todos nosotros. Entonces vemos en estos dos personajes que Parshas HaChodesh, este hidush, esta novedad que tenemos que hacer en la creación, no fue dicha por casualidad, entre comillas, a estos dos personajes, porque sí. Porque justo a Dios se le ocurrió decírselo a los dos. Bueno, y el otro no se la dijo a los dos. ¿Qué diferencia hay? No. Porque en esta razón de ser de toda la creación, en esta razón, esta motivación de toda la Torah y todas las mitzvot y la existencia de los Yehudim en el mundo, etc., la existencia del mundo entero, ¿qué es? Moishe y Aaron. Elevar el mundo bajo hacia Dios y traer de arriba hacia abajo la esencia misma de Dios. Esto es lo que representan Aaron y Moishe. Y esto es lo que representan los dos conceptos de Kiddush HaChodesh. Los dos conceptos de la mitzvah de santificación del nuevo mes, que dijimos que eran el cálculo, Heshbon, y el testimonio. ¿Por qué? El concepto de Heshbon, un cálculo, es algo racional. Es algo medido. Se sentaban y calculaban con lápiz y papel, no sé si había lápiz y papel, pero lo que sea, calculaban, cuentas. Esto representa un servicio a Dios racional, pensado. Esto lo que quiere decir es el acercamiento del hombre hacia Dios. Yo quiero entender, quiero usar mi cabeza para captar, para comprender, y ahí puedo servir a Dios. Este es el Heshbon, esta es la cuenta. Es un modo, un tipo de servicio a Dios. Servicio a Dios que en hebreo se dice al pitam vedas, de acuerdo a la lógica, de acuerdo al intelecto. Y tiene una virtud impresionante esto.
que cuando la persona sirve a Dios de acuerdo a lo intelectual, eso tiene un efecto profundo en la persona. Realmente la persona capta, entiende y cambia. Intelectualmente hablando, emocionalmente hablando, porque las emociones dependen del intelecto. Entonces cuando uno entiende realmente puede apreciar algo. Si vos no lo entendés, no lo apreciás. Lo podés hacer, es verdad, callate la boca y hacelo. Bueno, lo voy a hacer porque creo en Dios y está bien. ¿Pero lo entendés? No. Entonces no lo incorporás en tu vida. Entonces por un lado está el concepto de Heshbon, la cuenta, el cálculo, lo intelectual, lo racional. Esto es un aspecto de la mitzvah de Kiddush HaChodesh, la santificación del nuevo mes. Chodesh, Hidush. Es uno de los servicios a Dios, uno de los caminos de servicio a Dios que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Transformar este mundo en un mundo preparado para que se revele la presencia de Dios. Servir a Dios de acuerdo a lo racional, que el mundo pueda incorporar la presencia de Dios. Que el intelecto pueda entender quién es Dios, qué es Dios, y pueda disfrutar de cumplir una mitzvah. Esto es un aspecto. Y este es el aspecto de Aaron. El aspecto de elevar el mundo material hacia Dios. Pero por el otro lado, en la mitzvah de Kiddush HaChodesh, santificación del nuevo mes, tenemos el concepto Moishe, que es de arriba para abajo. El concepto de irracionalidad, la entrega total a Dios. El concepto de la anulación del mundo entero, Bitul se dice en hebreo, la anulación del mundo entero hacia Dios. Y esto no es algo racional, es como la visión. Cuando uno ve algo, no es algo que uno entiende o no entiende. Es así, lo viste. Es algo que te vino de arriba, por así decir. Es totalmente irracional. Esto es lo que vos ves. Los testigos, cuando testifican y dan un testimonio sobre un determinado asunto, no es que están entendemos que pasó esto y aquello, escuchamos que pasó esto y aquello, entonces testificamos. No, ellos lo vieron. Reía. Se dice visión en hebreo. Y esto es algo que trasciende lo racional. No importa si vos entendés o no. Vi eso. No lo entiendo, pero lo vi. Con mis propios ojos. Entonces ese es el segundo aspecto de la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Los testigos. Esto es entonces la conexión, para hacer un resumen rápido, esto es entonces la conexión entre cada uno de los asuntos y aspectos que vimos. Y esta es la razón por la cual esta es justamente la primera mitzvah de la Torá. Vamos a ir para atrás un poquitito. Mitzvah de Kiddush HaChodesh. La mitzvah de santificación del nuevo mes. Compuesta de dos asuntos. Cálculo, que Maimónides dice que es una mitzvah. El Rambam dice que es una mitzvah del Beis Din, del juzgado. Calcular astronómicamente cuándo va a empezar la luna nueva. Cálculo por un lado. Testimonio por otro lado. Al principio de toda la charla hicimos toda una explicación de la opinión de Rabbi Shimon, la opinión de Rabbanan. ¿Qué opina Rabbi Shimon? ¿Por qué dos hermanos son kosher para testimonio? ¿Por qué Rabbanan dicen que no? Pero el punto es que de vuelta hay dos componentes de la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Cálculo, testimonio. Después dijimos que la mitzvah de Kiddush HaChodesh es la primera mitzvah de la Torah, es la más importante. Y tenemos que entender por qué. Y dijimos que Dios le dijo esta mitzvah a Moishe y a Aaron. De vuelta, dos componentes. Moishe y Aaron. ¿Y por qué justamente a Moishe y Aaron? ¿Y por qué el Midrash dice que esta mitzvah es tan importante? Porque fue dicha a Moishe y Aaron. Entonces explicamos que existe el concepto de Dios, como diciendo, Anoij Hashem Elokeja, yo soy Dios tu Señor, y no hay otro, etcétera. Que esto es algo súper importante, pero esto es algo que lleva a la práctica. Tenés que hacer lo que Dios dice porque está ahí. Pero el objetivo de toda la creación es Hidush, novedad. Nosotros tenemos que hacer una novedad en el mundo. Y esta novedad es en dos aspectos. ¿Por qué es en dos aspectos? Porque de vuelta tenemos Heshbon, el cálculo, y los testigos, Moishe y Aaron. Y tenemos Dira y Tachtoinim. Tenemos una casa para Dios, donde la esencia de Dios tiene que estar revelada. Y tenemos Tachtoinim, este mundo inferior. Que este mundo inferior mismo tenemos que cambiarlo, renovarlo, para que esté listo para esta nueva revelación divina de la esencia misma de Dios aquí abajo. Y este es el Hidush, esta es la novedad, y esta es la razón de ser de todo el universo. ¿Para qué estamos acá? Para generar una novedad en el mundo. Para cambiar el mundo. No para vivir la vida nomás. Pasa el tiempo y las cosas. No. Se espera de cada uno de nosotros que hagamos un Hidush, una novedad. Cambiemos algo en el mundo. En dos aspectos.
en el aspecto racional, que entendamos a Dios, meditando, pensando, estudiando, y en el aspecto irracional, que trascendamos nuestras propias barreras, nos entreguemos a Hashem. Y estos son los dos aspectos: cálculo, testimonio; Moishe, Aaron; mundo inferior, morada para Dios; de arriba para abajo, de abajo para arriba. Estos son los dos aspectos, y se expresan en cada uno de los asuntos, y por eso justamente esta es la primera mitzvah de la Torah, porque expresa la razón de ser de toda la Torah. Y por eso Rashi dice al comienzo: la Torah debería haber empezado acá. ¿Por qué no elegiste otra mitzvah? Es esta. Esta es la posta. Esta es la más elevada. Esta es la más importante. Esta es la razón de ser de toda la creación.